Encuentro, enfoques y contrastes de ideas para la construcción de una ciudadanía informada, inclusiva, con justicia social y participación democrática. En Voz Alta. Muy buenas noches. Como todos los jueves, les quisiera dar las gracias por el favor de su atención. Y bueno, les saludamos en su programa En Voz Alta. Esta noche, de manera particular, como todas las noches, pero hoy de manera particular, queremos agradecer la presencia de dos grandes invitadas que nos van a poner sobre la mesa una reflexión interesante sobre la función social de la universidad pública en Querétaro y en México. Quiero darle la bienvenida esta noche a la maestra en Ciencias, Dolores Cabrera Muñoz. Maestra, muy buenas noches. Buenas noches, Arturo. Muchas gracias por la invitación. A usted, maestra, muchas gracias por acompañarnos. También quisiera darle las gracias a la maestra Ana Eugenia Patiño Correa. Maestra, muy buenas noches. Gracias por estar acá con nosotros. Buenas noches. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto. Y bueno, es interesante converger en reflexiones con dos grandes mujeres que son y han sido pilares en la educación pública universitaria en el estado de Querétaro, porque me parece que podemos rescatar algunas reflexiones que nos ayuden a entender el papel de la universidad pública en este país. Si bien es cierto, hemos estado abonando ya algunas reflexiones previas, creo que es importante dejar testimonio y registro de cómo ha ido evolucionando la universidad pública o cómo ha ido en retroceso la universidad pública y a partir de ello generar acciones que le puedan servir a las personas que toman decisiones en el ámbito público sobre cómo corregir o no el rumbo, ¿no? Hacer un corte de caja sobre las cosas que se han hecho bien en las universidades públicas, pero también sobre las cosas que se pueden mejorar y también que puedan servir para, pues de alguna otra forma, marcar las políticas públicas a nivel nacional y a nivel estatal. Y en ese sentido yo quisiera abrir el primer saque en esta discusión con una reflexión en torno a las últimas transformaciones que ustedes observan en las universidades públicas en la última década, ¿no? Ha habido cambios para bien, ha habido cambios para mal. Desde su expertise, desde su formación, desde su experiencia profesional, ahora en una responsabilidad pública, ¿qué observan en las universidades públicas? ¿Era lo mismo la función social que tenían las universidades públicas hace 20 años, hace 40, hace 10? Yo recuerdo no hace mucho que yo estudié en la universidad, hace 15, 20 años, pues la universidad tenía una función importantísima en cuanto no solo a su responsabilidad legal, ¿no?, que es la formación de profesionales, el desarrollo científico, la promoción de las culturas, sino también ser promotor de cambio social y servía para que mucha gente de extracto social vulnerable, pues estudiando una profesión, pues siguiera de pasaporte a esta movilidad social. Entonces, esa sería una primera reflexión. ¿Cómo la ven? Cualquiera de las dos quisiera entrar en materia. Bueno, empezaré yo. Yo creo que lamentablemente no son buenos tiempos para las universidades, no solo en nuestro país, sino en el mundo. En el mundo se están viviendo presiones muy fuertes. Algunos autores están llamando conceptualmente a estos retos las consecuencias de la universidad ocupada. Es decir, una universidad que en búsqueda de recursos abandona o mueve el centro de su interés de los problemas sociales hacia abordar problemas interesantes y que resuelven naturalmente algunos otros retos, pero que están asignados a resolver problemas específicos de ciertas empresas del aparato productivo, lo cual trae consigo dos consecuencias que desde mi punto de vista son limitantes para la función pública de la universidad. Por una parte, se dejan de lado los principales problemas sociales y por otra parte se da la privatización del conocimiento. Ese me parece que es un reto relevante. A esta situación algunos autores proponen que es necesario revivir la función política de la universidad. No tiene nada que ver con los partidos ni con los procesos electorales, sino con la vinculación necesaria con la sociedad, con los problemas sociales y a partir de ahí reconfigurar sus funciones. Alguna de ellas, por ejemplo, que en nuestro país sí tiene una clara limitación es la cobertura. Para el año pasado, solamente el 43.5%
de la población tenía acceso a educación superior, es decir, solo 4 de cada 10. En este sexenio la meta era llegar a una cobertura del 50%, o sea, no se va a lograr en unos cuantos meses. Entonces creo que esto trae consigo algunas limitaciones y que naturalmente en la medida en que la universidad pública tome distancia de la función social, de su vinculación con la sociedad, pues la limita naturalmente. Y la limita en lo que tú venías señalando hace un momento en la introducción, en su capacidad de servir para el ascenso social. Eso es clarísimo en nuestro país. Solamente, pues, ni siquiera el 20% de la matrícula total de las universidades pertenece al quintil que tiene menores ingresos, mientras que el 41% pertenece a los quintiles más elevados. Entonces ahí está una limitación fuerte. O sea que estamos convirtiéndonos en una universidad de privilegiados. En una universidad de élite, en una universidad de élite, y muy lejos de las declaraciones que muchos compartimos, pero pues cómo se van a lograr de que la educación superior sea gratuita y obligatoria. O sea, para poder dar cumplimiento a estos dos preceptos que serían relevantes, pues tendría que haber presupuesto, ¿verdad? Y tendría que asumen los gobiernos. Y tendría que haber políticas públicas adecuadas que tendieran hacia ese fin. Interesante, maestra. Muchas gracias. Maestra, ¿qué observa en los últimos décadas sobre las universidades públicas? Evidentemente hemos ido pasando en estas transformaciones, ¿no? En donde las necesidades también sociales pues van cambiando, van ajustándose ahora sí que el conocimiento precisamente a estos requerimientos que como bien lo menciona la doctora, pues nos benefician, pero también traen beneficios y traen perjuicios, ¿no? Realmente también se ve una pertinencia, una necesidad, una innovación y una tecnología que nos va avanzando cada día más. Esto también nos propicia pues el generar esas condiciones en que les demos las herramientas necesarias también a los jóvenes para adaptarse a esas nuevas dinámicas, y por supuesto que ha ido cambiando pues la oferta educativa incluso hoy en día pues no es la misma que teníamos hace 20 años. Evidentemente es gracias a estos cambios que se están generando, y bueno, antes no hablábamos de carreras pues tan tecnológicas como hablar de tecnologías de la información, biotecnología, y bueno, pues este cambio tanto en lo nacional como en lo internacional es lo que nos ha venido también a generar y a modificar, y que bueno, son carreras que al final vemos una pertinencia dentro de las mismas, que generan ese conocimiento y que tenemos que seguir abonando a que los jóvenes se sigan cuestionando ese debido conocimiento, no nada más el estar siendo pertinente en algo, sino innovar, qué estamos creando, partir de ese conocimiento para generar un nuevo conocimiento, y de ahí que ellos también puedan estar resolviendo situaciones sociales, que al final es una necesidad que también nos implica dentro de nuestro estado, de nuestro país y de manera internacional. Son enfoques diferentes, pero son realidades en las que hoy en día nos estamos encontrando también y a las que nos estamos enfrentando, y como universidades públicas, pues también darles esas oportunidades a los jóvenes que efectivamente son creadas, pues para no generar esa brecha entre quienes sí pueden tener un acceso a una universidad privada y quienes no pueden tener el acceso. Y bueno, pues de alguna manera estas universidades tecnológicas en específico, bueno, pues son generadas para ese entorno socioeconómico más bajo, en donde pues se ve esas transformaciones, pero donde también se ven todas estos comparativos, vaya, que son realidades también que nos afectan. Súper interesante reflexión. La verdad es que refleja la formación y su ejercicio de ambas, ¿no? Una es rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, una universidad pública, una rectora actual en funciones de la Universidad Tecnológica de Corregidora, pues ponen en la mesa la discusión, ¿no? A ver, ¿para dónde vamos en ese sentido, no? Hemos perdido en las universidades públicas este factor político que yo creo que es importante rescatar, porque por una parte pareciera que solo estamos generando
nueva mano de obra calificada a las demandas del mercado. Pero también tenemos otra postura que dice, a ver, efectivamente, pero la sociedad ha cambiado y tenemos necesidad de cubrir espacios laborales con las demandas que hay. Y yo recuerdo mucho una plática que tuve no hace mucho con un funcionario estatal y me decía, oiga Arturo, pues es que luego usted a sus estudiantes les pinta un mundo que no existe, ¿no? O sea, me lo decía así, cuestionándome. O sea, decía, a ver, el mercado ha cambiado, Arturo, y hay que enseñarles a resolver problemas del mercado. Y a veces me parece, me lo criticaba, ¿no? Y me decía, me parece que a veces su narrativa es en un mundo utópico donde pues la verdad es que la realidad ha superado las grandes teorías de las universidades públicas. Entonces, yo creo que aquí lo interesante es ver el camino, porque efectivamente las universidades públicas de repente estamos frente a la pared, porque maestra y maestra, la verdad es que la cuestión presupuestal es una limitación que va acompañada de indicadores, por ejemplo, ¿no? Así es. De indicadores, y que en realidad si no cumples con ciertos indicadores, pues no hay determinados presupuestos para mayor matrícula. Aunque cubra los indicadores, ya no hay presupuestos. ¿Sí? Los subsidios extraordinarios, que fueron una fuente importante para que las universidades pudieran resolver y avanzar en la problemática de ciertas, digamos, de ciertas condiciones que les permitieran seguir funcionando, han disminuido casi en un 99%. De más de 11,000 millones, en el presupuesto de 2024 hay 117 millones. O sea, problemas estructurales como crecimiento de matrícula, como creación de nuevas plazas, que aquí hay un problema que yo creo que también es necesario abordar, la precarización laboral de los trabajadores universitarios, no solo de los académicos, sino del trabajador universitario en general. Hay yo no sé actualmente en la universidad, pero si en el país más o menos el 60% corresponde al trabajo informal, yo no sé qué porcentaje actual de los trabajadores universitarios esté contratado por honorarios. Y antes esos recursos extraordinarios les permitían regularizar un poco. Regularizar poquito, o sea, pero de pasito en pasito se llega lejos, ¿verdad? Entonces ahora los recursos extraordinarios que permitían pues avanzar poquitito en esos problemas estructurales, pues, han disminuido de manera dramática. Sí, yo creo que el florecimiento de universidades especializadas en la parte tecnológica, ¿no? Universidades que hagan una oferta académica que responda al mercado, pues ha sido precisamente eso, ¿no? Una respuesta al mercado. Y por otra parte, a lo mejor también habría que pensar en rescatar esta función política de las universidades públicas, sobre todo las autónomas, que tienen una mayor amplitud en la gama de oferta académica, porque la verdad, pues, quien lleva la conducción de la sociedad, pues también es importante formar a los nuevos psicólogos. O sea, hay nuevas profesiones que implica preparar a la gente especialista en las tecnologías de la comunicación, ¿no? Telecomunicaciones, pero también estas tecnologías de la comunicación han provocado repercusiones en la salud mental. O sea, está más que claro que el escroleo, como le llaman ahora a los jóvenes, tiene repercusiones cerebrales y tiene impacto en el estado de ánimo de las personas, y eso necesitamos psicólogos, necesitamos especialistas de la salud mental. Entonces, creo que a lo mejor sí habría que ir acompañado de estas necesidades del mercado el fortalecimiento del papel de las universidades públicas autónomas, me parece. No sé, yo creo que habría que evitar un poquito caer en esta falsa dicotomía. ¿Sí cree? De o el mercado o lo científico. Yo creo que tienen que atenderse distintas condiciones de desarrollo local, regional y nacional. Y en eso tiene que ver la anticipación que tú como institución educativa puedas desarrollar. Es un poco utópico pensar que se puede dar respuesta a las necesidades del mercado, porque generalmente las necesidades del mercado son hoy. Y tú, por menos que te tardes en dar una respuesta, los procesos de formación pues, no son menores de 2 años. Y los cambios son muy vertiginosos. Entonces yo creo que es indispensable realizar esa función de anticipación.
de hacia dónde. De perspectiva. De perspectiva. ¿Hacia dónde pueden ir? Bueno, finalmente yo creo que si algo demostró la pandemia es que el mercado no resuelve nada. Absolutamente nada. Quien volvió a tener un papel central para resolver los principales problemas fue el Estado, ¿verdad? Y el Estado tiene que ver con inversión en ciencia, en educación, en tecnología y tener ciertas prioridades que orienten el desarrollo. Yo creo que es hacia ahí, independientemente del carácter de las instituciones de educación superior, ¿verdad? Yo creo que es hacia ahí, hacia donde se tienen que orientar. Prevenir un poco el futuro. O sea, hacia dónde se va, pero también incidir hacia dónde se quiere ir, ¿verdad? Porque no es nada más hacia Podemos dónde... darle una ayudadita a las universidades Pues públicas. Se puede dar y una ayudadita a la propia sociedad y a la propia formación, ¿no? Sí, porque yo veía, ¿no?, grandes inversiones en Querétaro, 5,000 millones de Amazon. Importantísima. Importantísima. Y dices, bueno, ahí viene la pertinencia de tener... Pero ahí viene la anticipación de las universidades. ¿Por qué se vienen a Querétaro y no a otro lado? Porque en Querétaro hay un desarrollo científico. En Querétaro van a encontrar los recursos humanos calificados, ¿verdad?, para poder atender el desarrollo de la empresa. O sea, esto no es casual. Querétaro tiene cerca de 50 años en donde las instituciones de educación superior, públicas y privadas, porque también hay instituciones privadas relevantes, han desempeñado un papel que permitan generar estas condiciones de desarrollo. Sí, claro. Pues bueno, la verdad es que interesantes reflexiones. Yo creo que... Y además, abundando un poquito, pues la gran calidad efectivamente de profesionistas que nosotros estamos teniendo como egresados y evidentemente tanto de públicas como de privadas. Y es un referente que nos ha marcado dentro de Querétaro al exterior, ¿no? Y es lo que hace que volteen, por supuesto, a ver. Entonces, esa calidad, pues al final... sigue siendo y prevaleciendo dentro del conocimiento y de la educación de nuestro Estado. Y creo que es a lo que debemos también apostarle todo el tiempo. Sí, y aunque ya más o menos lo empezamos a pincelear o a esbozar en términos de atender un poco la observancia de las decisiones gubernamentales, que no es otra cosa que las políticas públicas en materia de educación, ¿cómo dirían que están las universidades públicas, sobre todo hoy en México, en Querétaro? ¿Cómo dirían que tienen las condiciones? Hablamos ya de la cuestión presupuestal, ¿no?, desde luego, pero la política pública a nivel federal me parece que tiene una gran deuda. A nivel estatal también, creo yo, por ejemplo, en el caso de la Autónoma de Querétaro, no hay igualdad de inversión por parte del gobierno federal que del estatal, aunque ahí va, no hay. Pero no hay igualdad. Y bueno, la pregunta sería, ¿es una apuesta real de la clase política de este país, de las decisiones, de las personas que toman decisiones en este país desde los ámbitos gubernamentales? ¿Es una apuesta real las universidades públicas? Pues por supuesto que no. O sea, no basta más que revisar el presupuesto 2024 para poderlo digamos, hacer algunas afirmaciones. El presupuesto del gobierno federal para 2024 propone un gasto de 9,000 millones de pesos, lo cual significa un 4.2% de incremento, pero esto se va a financiar con el 5.4% de deuda. En el rubro educativo es un poco más de 1,000 millones de pesos, es 2.9% mayor que en el 2023, lo cual no revierte el rezago. De hecho, este presupuesto para 2024 es 8.2% menor al presupuesto en términos reales que tenían en 2015. Para educación superior y posgrado, el presupuesto es un poco más de casi 176,000 millones de pesos, 3% superior al 2023. Y representa solo el 16.8% del gasto educativo total. En 2015 era del 18.1%, o sea, en una década, casi una década, hay una disminución de 2%. Respecto a ciencia y tecnología, el presupuesto comprende 60,000 millones, 3.98%, casi 4% menos que en 2023 y 39% menos que en 2015. Entonces, como porcentaje del PIB, el gasto educativo en 2015
24 es 3.04, en 2015 era 3.85. En educación superior es el 0.51, en 2015 era 0.70. En ciencia, tecnología e innovación, en 2015 era 0.34 y ahora es 0.18. Entonces, todo esto pues en cascada, ¿no? Becas, estudiantes de posgrado. Los estudiantes de posgrado apenas alcanzan en nuestro país el 8% de la matrícula total. Los estudiantes de doctorado apenas el 1% de la matrícula total. Entonces, la atención de las condiciones actuales, vamos a suponer del nearshoring, de todo esto, pues requiere recursos humanos altamente calificados, porque se han dado transformaciones importantes en los procesos de producción. Entonces, altamente calificados. Entonces, yo creo que las universidades tienen capacidad para dar una respuesta adecuada, pero también se requiere financiamiento y se requiere políticas públicas que incentiven determinados procesos. Y los datos que nos da, maestra, pues no hablan de otra cosa de dónde tienen el corazón los políticos, ¿no? La gente que decide, pues el corazón no lo tienen las universidades públicas. Y perdón que me meto un poquito al tema político, pero veía la semana pasada la declaración de una de las corcholatas del presidente que decía que la apuesta ya no van a ser abrazos, sino universidades, ¿no? Y pues bueno, esperemos que eso se transforme. Vamos a ver el corazoncito. En defensa creció 121%. Ahí le metieron el corazón. En gobernación, 32%. En bienestar, 27%. Entonces, pues más allá del discurso, digamos, ahorita en campaña, pues yo creo que está muy bien que hablen de estimular, de apoyar el crecimiento de la ciencia, la tecnología, de las universidades públicas, de la innovación. Pero se requiere que este amorcito esté bien reflejado en el presupuesto y diseño de políticas públicas adecuadas. Claro. ¿Usted cómo ha vivido este proceso? Evidentemente, así es como hemos ido evolucionando, que en lugar de ir creciendo, pues nosotros como universidades, pues también nuestro presupuesto es un 50% federal y un 50% estatal. Eso es lo que está, pues ahora sí que en la formalidad. La realidad es que hoy en día hay un mayor apoyo por parte del Estado, que eso también como Estado de Querétaro nos deja en mejores condiciones en estas universidades públicas, porque otros estados pues sí se tienen que sujetar específicamente al decremento que están viviendo y que obviamente se lo ven reflejado. Esta compensación pues de alguna manera nos ha ayudado, sobre todo pues estas universidades que por su naturaleza pues también requieren infraestructura, necesitan todas esas herramientas necesarias. Nosotros no podemos estarles enseñando a los jóvenes con herramientas obsoletas cuando estamos hablando de tecnología, de innovación, de crecimiento, y eso pues nos puede repercutir también en un tema de profesionalización, de calidad. Entonces, ante estas circunstancias, pues sí se ha recibido ese apoyo de manera, ahora sí que directa por parte del Estado y en sacar también pues ciertos políticas públicas que nos han ayudado a que estos componentes en materia de herramientas para ellos de infraestructura los podamos nosotros ejecutar. Que eso pues realmente nos hace la diferencia, porque si estuviéramos sujetos únicamente a lo establecido en el federal, pues estaríamos en condiciones de desventaja. No podríamos ofrecer esa calidad que hoy en día podemos estarlas generando a los jóvenes. Y bueno, pues ese es un reflejo de cómo nos va pegando a nosotros también en un tema presupuestal, pues a las universidades públicas, y que de alguna manera pues se ve compensado. Ahora sí que las prioridades pues ahí se ven reflejadas, son números, les digo, los números no nos engañan, son fríos. No son emociones. Entonces, los números, ¿no? Exactamente. Entonces podemos hablar de muchas ganas y muchas motivaciones, pero si no lo vemos reflejado, pues esa es la respuesta, ¿no? Al final a las condiciones.
y bueno, pues a lo que nos permiten como universidades públicas. En este caso, y para entrar en la siguiente reflexión, es claro que a lo mejor en el ámbito estatal el corazón lo tienen puesto en la tecnología, en la tecnología. Digo, ojalá también volteen un poquito a la UAC y alcancemos este 50 y 50. Allá vamos, pero pues, digo, entiendo. No ha estado mal, yo creo Ahí que va. en términos de lo que son las asignaciones presupuestales estatales. Sí, porque acá recibimos mucho más recursos que una universidad No, tecnológica. pero en relación con lo que se refiere a la universidad pública estatal de otros gobiernos de los estados. Ah, en esa comparación. Sí, también. en esa comparación, o sea, porque la asignación sigue siendo discrecional, tanto por la Secretaría de Educación Pública, o sea, no hay algún elemento, porque viene un solo rubro, universidades públicas estatales, pero no hay algún elemento, y ni lo ha habido, no es problema de este gobierno. Entonces, desde hace muchos años siempre ha sido discrecional la asignación. Pero en términos del financiamiento del gobierno estatal a la universidad pública estatal, no ha estado mal, digamos, ojalá fuera mucho mejor. Ojalá. Pero yo creo que sí, o sea, los incrementos, sí ha tenido incremento real en los últimos años, más allá de la inflación, o sea, poquito. Pero pues de poquito en poquito se hace un esfuerzo. Entonces, yo creo que eso ha permitido que la universidad hace algunos años siempre aparecía como de las universidades que ya no tienen ninguna viabilidad. Yo todavía ayer chequé para tener algunos datos para esta plática. Entonces todavía ayer chequé y la Universidad Autónoma de Querétaro no aparece en las universidades que están señaladas presupuestalmente, naturalmente, que no tienen viabilidad por todos los pasivos que tienen, pues que desgraciadamente las están ahorcando. Sí. Y en ese sentido, antes de ir al corte, quisiera poner sobre la mesa, ya vimos más o menos dónde está el corazón de los gobiernos a nivel estatal, a nivel federal. Atendiendo esta directriz y atendiendo la vocación de nuestro estado en Querétaro, ya decía la maestra Dolores, ¿no? Hay una historia de 50 años que está en estas condiciones de mejorar la inversión de varias empresas. ¿Hacia dónde tendría que ir la apuesta de las universidades, maestra y maestra? ¿Hacia la investigación tecnológica? ¿Hacia el impulso de las ciencias duras? ¿O también a esta parte de las universidades que promueven la apertura incluso de nuevos programas en materia de humanidades? Yo creo que no tendría que hacerse, desde mi punto de vista, pues sí, el énfasis presupuestal es lo que determina hacia dónde van, ¿verdad? Pero la ciencia básica, pues lo vimos ahora con la pandemia. La ciencia básica es la que puede dar respuesta a los problemas que permitan resolver la propia viabilidad de una sociedad. El desarrollo de las humanidades, pues también de las ciencias sociales y las humanidades, no puedes dejarlo de lado. Una sociedad, por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre la sociedad queretana y algunos otros estados circunvecinos? Pues el desarrollo de la cultura, la calidad de vida del estado de Querétaro, de la ciudad de Querétaro, es mucho mejor, porque se ha desarrollado culturalmente. Y el desarrollo de la tecnología, pues te quedas atrás si no lo abordas, ¿no? Entonces yo creo que en esto que platicábamos de tener alguna anticipación, pues sí, el poco presupuesto tendrá que destinarse, y si hay alguno un poquito más a ciencia básica o a ciencias sociales, pues te definirá en el corto plazo y en el mediano plazo cómo te articulas al desarrollo de la sociedad. Sí. Bueno, estamos platicando sobre el rumbo de la universidad pública. Quisiera agradecerles a ambas. ¿Les parece bien si hacemos un corte y regresamos con usted, maestra, sí, para atender el tema de hacer el análisis, ¿no? ¿Hacia dónde tendrían que ir las universidades atendiendo la vocación de Querétaro, atendiendo estas variables, ¿no? Ya ahorita la maestra ponía en la mesa, ¿no? Pues lo básico, las ciencias básicas, hay que entrarle. Pero yo creo que también tiene que ser acompañado de esta otra parte de las humanidades para hacer de manera integral este desarrollo, ¿no? Porque este tema de las ciencias básicas, pues no puede estar aislado cuando en la realidad social tenemos problemas serios, muy fuertes, como es la salud mental,
como son problemas de la discriminación, pero maestra, hay temas mucho más graves como respeto a derechos humanos, sí, somos una sociedad, a la dignidad. Somos una sociedad muy violenta, ¿no? Problemas como el narcotráfico, eso traen, y hay que preparar a la sociedad para esas cosas, ¿no? Entonces, si les parece, vamos a un corte y regresamos con usted, maestra. Regresamos. Muchas gracias, les agradecemos que estén con nosotros nuevamente, les agradecemos a todas y todos ustedes que estén en esta reflexión interesante. Antes del corte hablábamos de hacia dónde tendríamos que dirigir los esfuerzos de las universidades públicas ante una realidad muy compleja, ¿no? Y yo quisiera empezar esta parte con la maestra Ana Eugenia en relación a que no todo es desarrollo tecnológico. Lo cierto es que Querétaro tiene condiciones, ya las veíamos, propicias para impulsar el desarrollo integral desde la cultura, desde las artes, pero también es importante la ciencia básica. Ahora, en el sentido de que en Querétaro también este desarrollo trae consigo problemáticas sociales de otra índole, como tiene que ver con el desarrollo de fenómenos delincuenciales, digámoslo así, y que desde luego desde las universidades tecnológicas, por ejemplo, tendrían que tener en el centro este tipo de problemas. A lo mejor una universidad tecnológica como la Universidad Tecnológica de Corregidora, pues bueno, desde sus programas pudiera estar pensando también en esta realidad social, ¿no? O sea, ¿para qué queremos un ingeniero en telecomunicaciones si es la carrera? Si la dije mal, pues a lo mejor me corrige, pero pues que también prevea que a veces la tecnología es usada por los mismos malos, ¿no? Y estas cosas. Entonces, ¿cómo ve usted en Querétaro? ¿Cómo le entraríamos desde la parte de la inversión en la tecnología para combatir esta otra parte de los problemas que hay en nuestro estado, en el país? Definitivamente no podríamos verlo como cuestiones aisladas. La sociedad va cambiando, pero también nos va requiriendo y es parte de estos cambios. Nosotros no podríamos hablar un 100% de tecnología cuando... Por supuesto que las humanidades, las ciencias básicas son importantísimos que los estemos también nosotros resolviendo, porque es una necesidad. Hace un momento comentabas, y muy cierto, en Querétaro necesitamos psicólogos, necesitamos gente capacitada en muchos ámbitos, no nada más en ciertas áreas. Sí nos ayuda, sí nos da un crecimiento, por supuesto, pero no podemos apostarle al 100% a una sola área. Creo que es importante que todo lo tengamos muy bien equilibrado, porque eso es parte de lo que requiere nuestra sociedad. Si bien es cierto, veníamos de una pandemia en donde había que encontrar una vacuna y que era importante esta parte de ciencia y de tecnología, pero también veníamos de un momento complicado socialmente, en donde el ámbito mental, o sea, las circunstancias también en nuestra sociedad nos exigía otras condiciones, nos exige hoy en día. Entonces, hablar de una sola área o de enfocarnos única y exclusivamente a la innovación, a crecer, a potencializar, sí es bueno, pero no podemos dejar al lado definitivamente lo demás, mucho menos cuando vivimos todas estas condiciones sociales que antes no las teníamos, la violencia, hablamos hoy de una equidad de género, hablamos de muchas condiciones que nos exige y que nosotros como educación, como universidades, tenemos que resolver también. No podemos dejarlos a un lado y que sean parte también de nuestros programas. Es cierto, la pandemia dejó en la mesa una serie de reflexiones interesantes y secuelas que usted nos va a platicar, maestra, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la educación, pero quisiera... En el tema de la tecnología, por ejemplo, yo creo que la pandemia puso sobre la mesa el atraso tecnológico de la educación. Básica, media, superior, tecnológica, humanística. Nos puso en el ojo del huracán. No solo eso, eran clases presenciales vía remota, que eso es cosa muy diferente de educación a distancia. Son cosas conceptualmente diferentes. Y ahí, desde lo básico hasta el posgrado, yo creo que... No supimos, maestra. Pero eso te refleja un atraso tecnológico, no solo de las instituciones, sino del personal académico, de los estudiantes, del país, pues. Sí, yo recuerdo que aquí en la UAC, yo estaba en el área de comunicación,
teníamos que hacer una plática, una conferencia con el iPad, no sabía cómo mutear, nos agarró desprevenidos. Pues, y allí, porque estamos, yo creo que puso sobre la mesa el atraso en el uso tecnológico. O sea, una cosa es traer tu teléfono y contestar. Decía mi hija que yo escribe, y luego nada más pongo, hola. Entonces, pues sí, ¿no? O sea, un atraso tecnológico en términos generales que ciertamente tiene que reflexionarse, pero tiene que incorporarse, aunque sea críticamente, no de manera crítica, pero tiene que incorporarse. Señalaban algunos autores lo que comentábamos al principio, 2 años de atraso en términos generales para todos los estudiantes mexicanos. ¿De todos los niveles? De todos los niveles. La reflexión y los datos los ponían para básica. Para básica específicamente, incluso era para educación primaria. Y eso habla de la imposibilidad de desarrollar más habilidades, ¿no? Porque uno de repente ve a las nuevas generaciones y pensamientos lógicos. Niños que estaban en 4º año y que tenían problemas para multiplicar. Exacto. O sea, niños que estaban en 6º año y tenían problemas de aritmética básica. Y aritmética básica, pues no es otra cosa que suma, resta, multiplicación y división, ¿verdad? Entonces, niños de 6º año que tenían problemas. Entonces, por una parte. Y por otra parte, sin estrategias para revertir el rezago, que era lo que comentaba Ana también, que si no hay estrategias para revertir el rezago, pues las generaciones, digamos, estos niños que ahora están en secundaria, van a tener problemas en su formación. Esto nos lleva a concluir que es importante apostarle a todo, a la tecnología y a las humanidades, ¿no? Los problemas de salud mental que trajo consigo el aislamiento también, por ejemplo, tienen que ser resueltos, atendidos, ¿no? Tenemos todavía secuelas, gente que tiene pánico en los conciertos, en el tráfico, y no solo los adolescentes, lo digo de manera personal, o sea, perdiste ese contacto y todavía está... Que les cuesta trabajo socializar. Hay una secuela importante, ¿no? Yo quisiera empezar a abordar el tema ya global. Si bien es cierto, ya han referido de manera general, ¿no? a nivel mundo, cómo está el papel de las universidades. Pero me parece que yo quisiera centrar el tema, ¿para qué creamos técnicos? No solo para las demandas del mercado, ¿no? ¿Para qué creamos críticos sociales si no es para otra cosa que el cambio social? Yo creo que la diferencia fundamental, me corrigen ustedes, son las especialistas, entre una universidad pública y una universidad privada, es que la universidad privada pues tiene sus bondades, ¿no? Y tiene también sus virtudes, pero me parece que va enfocada más a la respuesta llana y demás del mercado. Y las universidades públicas me parece que tendrían que atender ese llamado no solo legal, sino yo diría un llamado social al cambio social. O sea, está en la responsabilidad de las universidades públicas moldear a la sociedad presente y futura, pero creo que se está perdiendo, ¿no? Yo creo que eso es importante resaltarlo en función de qué tanto estamos haciendo para incidir. No sé si compartan conmigo, pero parece ser que ahora las universidades públicas estamos perdiendo esa vinculación con la sociedad. O sea, esa vinculación, o sea, sí tenemos proyectos, sí tenemos ciencia, pero la universidad pública creo que debería estar pensando de manera siempre que a través de esta vinculación, ya sea tecnológica o sea la Autónoma de Querétaro, o sea, deben estar pensando siempre en esta vinculación permanente socialmente para incidir en este cambio social. Tenemos un atraso tecnológico y tenemos una universidad tecnológica corregidora que tendría que atender esa demanda. Tenemos problemas de apatía social que la universidad pública debería de estar explicando, los sociólogos nos deberían de estar explicando, ¿no? Entonces, ¿cómo ven esta función en particular del cambio social, de moldeadoras del rumbo? Porque antes sí lo éramos, pero o así lo percibía. Yo lo percibía así cuando yo fui estudiante, no sé, pero antes sí lo éramos. Recuerden las universidades, maestra, ¿de dónde salía la clase política de este país? Del Estado de Querétaro, de las universidades públicas. Y digo, también desde luego de Tecnológico de Monterrey, en el ámbito empresarial, pero parece ser que ahora ni siquiera eso, ya ni estamos formando a los políticos. Y no sé, pero bueno, está en la mesa.
Sí, yo creo que son las grandes transformaciones. O sea, por una parte, ciertamente los políticos se formaban en las universidades, pero tampoco era garantía de nada. O sea, tampoco era garantía de tener un proyecto de desarrollo, de transformación social, de compromiso. El poder corrompe. No, revisa Querétaro, México, cualquier estado, y tampoco era garantía de nada. Entonces, yo creo que ahora los problemas de la universidad no va a poder. Las condiciones de uso de las redes sociales está haciendo que los jóvenes, y la pandemia tuvo mucho que ver, que los jóvenes no estén elaborando proyectos de futuro. O sea, yo, pues claro, yo tengo ya casi 3, 4 generaciones que han pasado desde que yo nací. Entonces, cuando yo terminé mi carrera, tenía muy claro qué quería hacer, hacia dónde iba a ir, cómo tendría que caminar. Ahora las condiciones son muy difíciles y los jóvenes no es que no se comprometan, no es que sean apáticos, no es que quieran todo, porque muchas personas piensan que quieren que todo se les dé en la mano. Lo que pasa es que los valores que se están transmitiendo y que están formando a los jóvenes están muy alejados. O sea, completamente diferentes de los que nos formaron, de los que venían concibiéndose como los valores sociales dominantes. Ahora, los referentes de hacia dónde caminar, pues son los youtubers que realmente pues tendrán muchos ingresos, pero no tienen nada que admirarse desde mi punto de vista, ¿verdad? Es mi punto particular, no tienen nada que... Pero son los referentes de cómo quieren ser los jóvenes, de hacia dónde se quieren formar, ¿verdad? Entonces, frente a este mundo de información falsa, frente a este mundo ¿te acuerdas de aquel concepto de Sartori, del Homo Videns? Que es clarísimo ahora con lo del TikTok. Bueno, este concepto yo creo que tiene más de 50 años. ¿Sí? Y cuando lo empezábamos a analizar, pues sí, es que eso es lo que hacen los científicos, es justamente lo que hacen los científicos sociales, ¿verdad? Anticiparse como lo hacen los científicos, los químicos, los físicos, anticiparse hacia los problemas que vienen para poderlos resolver. Entonces yo creo que ahora es clarísimo ese concepto en la formación de los jóvenes. ¿Qué puede hacer frente a eso la educación en general? Porque no solo es problema de las universidades, es problema de la educación en general, de las familias. Pues yo creo que sí poner mucha atención a reforzar la reelaboración de procesos intelectuales. Ya casi nadie lee. Entonces, ¿cómo poner a funcionar los procesos de abstracción, por ejemplo? Si lo único que tienes que hacer es ver nada más. Uh-huh. Y ya no pensar, ya solo ver. Sea, solo ver, TikTok, solo ver. Entonces, ¿cómo reelaboras? ¿Verdad? Entonces, yo creo que hay problemas ahí muy claros y que tienen que abordarse para poder darle un giro, aunque sea chiquitito, pero un pequeño giro. Uh-huh. Maestra, ¿qué realidad? Creo que el reto es muy grande, porque efectivamente, ahorita que lo comentaba, pues uno creció en otra dinámica completamente diferente. Para mí el celular pues no era un tema cuando yo era niña, ¿no? Y ahorita los niños pues no se visualizan sin un celular. Toda esta tecnología, si bien nos trae muchos avances, muchos beneficios, pero la realidad es que también nos hace una vida muy mediática. Los jóvenes empiezan a querer todo muy rápido, a que todo lo quieren absorber, pues ya no invirtiendo tanto tiempo, ya resulta luego hasta aburrido. Entonces, ahora es un gran reto el que trabajamos también dentro de la educación y dentro de las universidades, de cómo hacer no tanto atractivo, sino volver a concientizar esa parte, que todo es importante, que la tecnología les ayuda, pero que no todo se resuelve con un clic. Siempre les comento a los jóvenes, en la vida hay que invertir mucho tiempo, hay que tener paciencia, hay que generar esos hábitos y esa constancia. Pues ya ahora ya los jóvenes ya son así como más estresados porque también la tecnología eso hace, ¿no? Es llevar una vida más aprisa, más estresada. Y entonces,
pues para ellos es difícil porque ellos han crecido ahora en esta nueva era, ¿no? Entonces entender ese proceso, pues es ahora como ayudarlos a caminar en este ámbito y a que sean también, pues, más empáticos con su sociedad. Efectivamente no es que no lo sean, pero sí veo también jóvenes a problemáticas que antes nosotros nos cuestionábamos, nos preguntábamos, criticábamos y veíamos alguna respuesta y nos sensibilizábamos con el de al lado. Entonces ahora cuando veo proyectos, por ejemplo, dentro de la universidad que hablamos, de proyectos importantes en que generan los chicos una solución a una problemática social de su vecino. Hay un caso muy específico que siempre me gusta mucho platicarlo porque un chico tenía unos vecinos sordos y decía, ¿cómo le puedo yo ayudar ahora desde la tecnología? Entonces ya ven que sí es una herramienta que les puede hacer esa inserción y entonces generó un programa precisamente en donde pueda hacerse a través de señas y a través de la tecnología. Pero es trabajar ahora de manera directa con los jóvenes sobre esos temas. Sí, entonces, pues entiendo entonces que está difícil que la universidad vuelva a hacer ese papel de cambiador social. Muy difícil. Muy difícil. Seremos testigos hacia Fíjate, nuevo por ejemplo, rol. hay mucha, la disposición de la información, hay muchísima información disponible. Pero los jóvenes tienen que discriminar, porque igual hay mucha basura. La infodemia, ¿no? Que uno de nuestros académicos sacó ese concepto. La infodemia, y la verdad es que sí, nuestras nuevas generaciones tal vez... Tienen que tener elementos, criterios, conceptos para poder discriminar. La doctora Marta Gloria, que es una académica de la Facultad de Ciencias Políticas ya jubilada, decía que ella para verificar una información en redes sociales se tardó 2 horas y media. Claro. Dice, un joven no lo va a hacer de una información. Nada, y empieza a circularlo y se hace la bola de nieve. Y ya se volvió posverdad, que es ahora posverdad. ¿sí? Claro. Que ahora la verdad ya no es la esencia de las cosas como decía la ciencia, sino la verdad tiene que ver con los efectos que produce en las personas. Entonces, con los me gusta. Con los me gusta. Qué horror. Con los me gusta. Y la verdad es que pues es triste pues ser testigos de este papel nuevo de la universidad. Pues, pero más que triste, yo creo que te ponen en el espejo de qué tienes que hacer. Los que están en la universidad, naturalmente, ¿verdad? Tú que estás ahí. Sí, pues yo lo veo triste porque la verdad es que también las herramientas al alcance de los académicos, de las mismas autoridades, de los mismos estudiantes, a veces son muy difíciles. Ahí es el problema de la precarización. Sí, para poderlo atender requieres estar también con los recursos tecnológicos necesarios. Sí, la verdad, y es que a lo mejor si hay espacios que no se cuentan con ellos, ¿no? Pues qué reflexión, pero yo creo que la mejor apuesta siempre será la de usted y que entienda un poco más el tema del nuevo papel de la universidad. Yo no quisiera irme, quedan escasamente 4 minutos y me gustaría repartirlos con las dos para cerrar en el ámbito de la experiencia personal. Me gustaría preguntarles cuál ha sido lo mejor y lo más agrio de su travesía por la universidad pública, como exrectora, como universitaria, líder sindical, profesora, académica, máxima autoridad de la UAC, como responsable de una de las universidades más importantes en el estado en el ámbito tecnológico, como hija de la UAC, porque usted estudió aquí la licenciatura. Así es. Entonces, exacto. ¿Cuál ha sido lo más lindo y lo más amargo de esta travesía? La que quiera. Yo, la verdad, de puras satisfacciones. Para mí fue un gran privilegio. Le comentaban antes de que llegaras, nunca salí prácticamente de la universidad. Yo empecé a estudiar la preparatoria en el 67 y salí hasta el 2012. Entonces, ver pasar la formación, encontrar todavía un montón de gente. Adiós, maestra, ¿se acuerda de mí? Sí, claro. O sea, adiós, maestra. Usted fue maestra de mi mamá. Y ver la universidad con un gran potencial de desarrollo. A mí me tocó, pues, gestionar. En la gestión teníamos que apretar y tuve mucho apoyo de los universitarios. ¿Puedes expresar más bonita esa donde fuimos ahí? No, todas. O sea, cuando estás dando clases y ves que los chavos, algún muchacho abre los ojos y le parece que está pensando algo diferente, con eso ya el semestre valió la pena. ¿Y no hay ningún recuerdo amargo? ¿Hay un poquito de grito, un limoncito? Nada.
lo que siempre pasaba, cosas de acoso, pero eso pasaba en toda la sociedad por ser mujeres. Ok, Pero eso era, afortunadamente ha cambiado, estaba normalizado. Sí, qué bueno. Gracias, maestra. Pues la realidad es que creo que a lo largo desde estudiante también, efectivamente egresada de aquí de la UAC, pues la educación lo único que me ha dejado es eso, o sea, maravillarme todos los días, vivir muy plena y muy feliz. Creo que eso ha sido el trayecto y hoy en día en esta responsabilidad lo confirmo todos los días. La verdad es que no pudiera decir algo en específico, pero el ver las caras de los jóvenes, a los papás precisamente, los jóvenes, el que me digan lo apoyados que se sienten en un tema educativo y que se sientan en un ambiente seguro, bueno, pues a mí eso me llena de satisfacción y de responsabilidad, además, les digo, porque eso nos exige aún más y creo que ha sido maravilloso todo lo que me ha aportado. Y algo amargo, la realidad es que más bien ha sido experiencias de cómo ha evolucionado también el tiempo, cómo antes vivías otras circunstancias y que te hacen lo que hoy pues somos en este momento. Y únicamente como eso, pero nada que me haya quitado el sueño o que realmente me haya marcado, no. Okay. Creo que todo ha sido bueno. Pues yo les quiero agradecer a estas dos grandes mujeres, de verdad que se dieran el espacio para estar. Yo sé, sus actividades del día las tiene apretadas, entiendo su agenda. Maestra, también yo sé que sí, no, porque la verdad es que me imagino que ser rectora estás de día y noche, ¿no? Todo el día. Y maestra, ya también yo sé que usted ahorita su responsabilidad es distinta, pero también el que se abra un espacio para exprimirle la sabiduría que trae en su cabeza, maestra, de verdad es que es un privilegio. Eres muy amable, Arturo. No, de verdad, maestra, por eso lo digo y por eso las invité. Les agradezco muchísimo a todos y a todas el favor de su atención y esperemos vernos en una próxima emisión. Muy buenas noches.